El segundo anillo de poder, parte 9. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuestro espacio en audio. Pues vamos con lo nuestro. Estamos ya en la parte o tercera parte del capítulo 3, La Gorda. Parte 3 y parte final de este capítulo. Pues vamos con lo nuestro. Comprendí entonces que, hasta ese momento, había estado dando por descontado que ella había visto lo mismo que yo. Describí con gran detalle a los 4 aliados tal como los había percibido. Me escuchó con mucha atención y parecía embelesada por mi relato. «Los aliados no tienen forma», dijo cuando terminé. «Son como una presencia, como un viento, como un brillo». El primero que hallamos esta noche era una negrura que pretendía introducirse en mi cuerpo. Por eso grité. Lo sentí a punto de treparse por mis piernas. Los demás eran solamente colores. Su luminosidad era tan intensa, sin embargo, que se veía el sendero como si estuviéramos a la luz del día. Sus afirmaciones me dejaron atónito. Había terminado por admitir, tras años de luchas y sobre la sola base de nuestro encuentro de esa noche con ellos, que los aliados poseían una forma consensual, una sustancia susceptible de ser percibida del mismo modo por los sentidos de todos. Bromeando, hice saber a la gorda que ya había apuntado en mi libreta que se trataba de criaturas con forma. «¿Qué voy a hacer ahora?», pregunté, sin realmente esperar una respuesta. «Es muy sencillo», dijo. «Escribe que no lo son». Me di cuenta de que tenía toda la razón. «¿Por qué los veo como monstruos?», pregunté a la gorda. «Ese no es ningún misterio», respondió. «Tú todavía no has perdido la forma humana. Lo mismo me sucedía a mí. Solía ver a los aliados como personas. Todos ellos eran indios con rostros horribles y miradas canallas. Solían esperarme en lugares desiertos. Yo creía que me seguían por mi condición de mujer. El nahual reía hasta por los codos ante mis temores, pero yo seguía estando muerta de miedo. Uno de ellos venía a menudo a sentarse en mi cama y la sacudía hasta que me despertaba. El miedo que me daba ese aliado es algo que prefiero no recordar, ni siquiera ahora que he cambiado. Creo que esta noche les tuve tanto miedo como entonces». «¿Quieres decir que ya no los ves con forma humana?», pregunté. «No, ya no. El nahual te ha dicho que un aliado carece de forma. Tiene razón. Un aliado es solo una presencia, un ayudante que es nada, a pesar de ser tan real como tú y como yo». «¿Han visto las hermanitas a los aliados?», pregunté. «Todas los han visto una que otra vez». «¿Son también para ellas los aliados únicamente una fuerza?», pregunté de nuevo. «No, ellas son como tú. Aún no han perdido su forma humana. Ninguna de ellas. Para todos ellos, las hermanitas, los Genaro y Soledad, los aliados son cosas horrendas. Con ellos, los aliados se comportan como malévolas, espantosas criaturas de noche. La sola mención de los aliados lleva a Lidia, Josefina y Pablito a la locura. Rosa y Néstor no los temen tanto, pero tampoco quieren tener nada que ver con ellos. Benigno está en lo suyo,
de modo que no le atañen. Por eso a él no le molestan, ni a mí. Pero los demás son presa fácil, especialmente ahora, cuando se hallan fuera de las calabazas del Nahual y de Genaro. Pasan el tiempo buscándonos. Aliados. El Nahual me dijo que en tanto uno conserva la forma humana, solo le es posible reflejar esa apariencia, y puesto que los aliados se alimentan directamente de nuestra fuerza vital, del centro de nuestro estómago, por lo general nos enferman. Es entonces cuando los vemos como criaturas pesadas, feas. Interesante. ¿Hay algo que podamos hacer para protegernos o para variar el aspecto de esas criaturas?, pregunté. Todo lo que tienes que hacer es perder tu forma humana, respondió la gorda. ¿Qué quieres decir con eso?, volví a preguntar. Mi pregunta pareció no tener sentido para ella. Me miró sin comprender, como si aguardase que le aclarara lo que acababa de decir. Cerró los ojos un instante. No sabes nada acerca del molde humano y la forma humana, ¿verdad?, preguntó. Me quedé mirándola. Acabo de ver que nada sabes acerca de ello, dijo y sonrió. Tienes toda la razón, repliqué. El Nahual me dijo que la forma humana es una fuerza, prosiguió. Y el molde humano es bueno, un molde. Dijo que todo tenía un molde particular. Las plantas tienen moldes, los animales tienen moldes, los gusanos tienen moldes. ¿Estás seguro de que el Nahual nunca te mostró el molde humano? Le hice saber que había esbozado el concepto, pero de manera muy breve, en cierta ocasión en que había intentado explicarme un sueño. En el sueño en cuestión había visto a un hombre oculto en la oscuridad de un estrecho barranco. Hallarle allí me sobresaltaba. Le miraba por un momento y entonces el hombre se adelantaba y se me hacía visible. Estaba desnudo y su cuerpo resplandecía. Su apariencia era endeble, casi quebradiza. Sus ojos me agradaban. Eran amistosos y profundos. Me resultaban muy bondadosos. Pero luego regresaba a la oscuridad del barranco y sus ojos se convertían en dos espejos. Se asemejaban a los de un animal feroz. Don Juan aseveró que yo había dado con el molde humano soñando. Explicó que los brujos contaban en su soñar con una vía que les llevaba al molde, y que el molde de los hombres era una entidad definida, una entidad a cuya visión accedíamos algunos en oportunidades en que nos hallábamos imbuidos de poder, y todos, sin duda, en el momento de nuestra muerte. Describió el molde como la fuente, el origen del hombre, puesto que sin el molde, capaz de concentrar la fuerza vital, no había modo de que la misma se organizase según la forma humana. Molde humano, forma humana. Interpretó mi sueño como una visión breve y extraordinariamente sencilla del molde. Sostuvo que el sueño confirmaba el hecho de que yo era un sujeto en extremo simple y vasto. La gorda rió y contó que lo mismo le había dicho a ella. El visualizar el molde como un hombre corriente desnudo y luego como un animal suponía una concepción sumamente ingenua del mismo. Tal vez no pasará de ser un sueño estúpido sin importancia, dije, intentando defenderme. No, dijo,
con una gran sonrisa. Como comprenderás, el molde humano resplandece y siempre se lo halla en charcas y barrancos estrechos. ¿Por qué en barrancos y charcas?, pregunté. Se alimenta del agua. Sin agua no hay molde, replicó. Sé que el nahual te llevaba a menudo a charcas, con la esperanza de mostrarte el molde, pero tu vaciedad te impedía ver nada. Lo mismo me sucedía a mí. Solía hacerme tender desnuda sobre una roca en el centro mismo de una charca desecada, pero lo único que lograba era percibir la presencia de algo que me aterrorizaba al punto de ponerme fuera de mí. ¿Por qué impide la vaciedad ver el molde?, pregunté. El nahual afirmaba que todo en el mundo es una fuerza, un rechazo o una atracción. Para ser atraídos o rechazados, debemos ser como una vela, como un cometa al viento. Pero si tenemos un agujero en el centro de nuestra luminosidad, las fuerzas pasan a través de él y jamás nos afectan. El nahual me contó que Genaro te apreciaba mucho e intentaba hacerte tomar conciencia del agujero de tu centro. Echaba a volar su sombrero a modo de una cometa para atormentarte. Llegó a tirar de los bordes de ese agujero hasta provocarte diarrea, pero tú nunca caíste en la cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Por qué nunca me habló claramente como lo haces tú?, protesté. Lo hizo, pero no le escuchaste. Su declaración me resultaba imposible de creer. Aceptar que me había hablado sin que yo me hubiese dado por enterado era impensable. ¿Alguna vez viste el molde, gorda?, le pregunté. ¡Claro! Cuando volví a estar completa. Un día, sola, fui hasta aquella charca y allí estaba. Era un ser radiante, luminoso. No pude mirarlo directamente. Me cegó. Pero estar en su presencia me bastó. Me sentí feliz y fuerte. Y eso era lo único importante. Lo único. Estar allí era todo lo que deseaba. El nahual decía que a veces, si tenemos el suficiente poder personal, obtenemos una visión del molde. Aunque no seamos brujos, cuando eso ocurre, decimos que hemos visto a Dios. Él afirmaba que lo llamábamos Dios porque era justo hacerlo. El molde es Dios. Me costó una barbaridad entender al nahual, porque yo era una mujer sumamente religiosa. No tenía nada en el mundo salvo mi religión, de modo que me producía escalofríos el oír las cosas que el nahual solía decir. Pero luego me completé y las fuerzas del mundo comenzaron a atraerme y comprendí que el nahual tenía razón. El molde es Dios. ¿Qué piensas? El día en que lo vea te lo diré, gorda, dije. Ay, Carlos. Rió y me contó que el nahual se burlaba frecuentemente de mí, asegurando que el día en que yo viese el molde me haría fraile franciscano, porque en lo profundo de mi ser era un alma mística. Alma mística. ¿Era el molde que tuviste hombre o mujer?, pregunté. Ninguna de las dos cosas. Era simplemente un humano luminoso. El nahual decía que podía haberle pedido algo, que un guerrero no puede permitirse dejar pasar las oportunidades, pero no se me ocurrió pedirle nada. Mejor así, guardo de ello el más hermoso de los recuerdos.
El nahual sostenía que un guerrero con el poder suficiente puede ver el molde muchas veces. ¡Qué gran fortuna ha de suponer! Ahora bien, si el molde humano es lo que aglutina nuestra sustancia, ¿qué es la forma humana? Pregunté con suspicacia a la gorda. Algo viscoso, una fuerza viscosa que nos hace ser lo que somos. El nahual me dijo que la forma humana carecía de forma, al igual que los aliados que él llevaba en su calabaza, es nada. Pero a pesar de no tener forma, nos posee durante toda nuestra vida y no nos abandona hasta el momento de la muerte. Nunca he visto la forma humana, pero la he sentido en mi cuerpo. Se lanzó entonces a la descripción de una serie de sensaciones complejas que había experimentado en el curso de cierto número de años, y que habían culminado en una grave enfermedad, cuyo apogeo era un estado físico que me recordó las exposiciones que había leído acerca de los ataques cardíacos. Aseguró que la forma humana, como fuerza que era, había salido de su cuerpo recién al cabo de una cruenta lucha interior, manifestada a su vez como enfermedad. A juzgar por lo que narras, has tenido crisis cardíacas, dije. Tal vez, replicó, pero hay algo en lo que estoy segura. El día en que tuvieron lugar, perdí mi forma humana. Quedé tan débil que pasaron días antes de que pudiese siquiera levantarme del lecho. Desde entonces, no encontré la energía necesaria para ser como antes, mi viejo ser. De tiempo en tiempo intentaba recobrar mis antiguos hábitos, pero me faltaba vigor para disfrutar de ellos como siempre lo hacía. Al cabo, dejé de lado toda tentativa. ¿En qué radica la importancia de perder la forma?, pregunté. Un guerrero debe deshacerse de la forma humana si quiere cambiar, realmente cambiar. De otra manera, las cosas no pasan de ser una conversación sobre el cambio, como en tu caso. El nahual decía que era inútil creer o esperar que sea posible cambiar los propios hábitos. No se cambia un ápice en tanto se conserva la forma humana. El nahual me dijo que un guerrero sabe que no puede cambiar. Es más, sabe que no le está permitido. Es la única ventaja que tiene un guerrero sobre un hombre corriente. El guerrero jamás se decepciona al fracasar en una tentativa de cambiar. Pero tú, gorda, sigues siendo tú misma, ¿no?, pregunté. No, ya no. La forma es lo único que te hace seguir pensando que tú eres tú. Cuando te abandona, no eres nada. Pero tú sigues hablando, pensando y sintiendo como lo has hecho siempre, ¿verdad? En absoluto, soy nueva, dijo. Rió y me abrazó como quien consuela a un niño. Solamente Eligio y yo hemos perdido nuestra forma, prosiguió. Fue una gran suerte de nosotros el perderla cuando el nahual aún estaba entre nosotros. Tú pasarás una época horrible. Es tu destino. Quien quiera que sea el próximo en deshacerse de ella, me tendrá a mí por única compañía. Ya lo lamento por aquel a quien le corresponda. ¿Qué más sentiste, gorda, al perder tu forma? Además de que aquello te dejaba sin la energía suficiente, volví a preguntar. El nahual me dijo que un guerrero sin forma comienza a ver un ojo. Veía un ojo frente a mí, toda vez que cerraba los párpados.
Llegó a tal extremo que no podía descansar. El ojo me seguía a todas partes. Estuve a punto de volverme loca. Al cabo, supongo, me acostumbré a él. Ahora ni siquiera tomo en cuenta su presencia, puesto que ha pasado a formar parte de mí. El guerrero sin forma se vale de ese ojo para empezar a soñar. Si no tienes forma, no te es necesario dormir para soñar. El ojo que tienes delante te lleva a ello cada vez que deseas ir. ¿Exactamente dónde está ese ojo, gorda?, pregunté. Cerró los ojos y movió la mano de un lado para otro frente a sus ojos, cubriendo su cara. Unas veces el ojo es muy pequeño y otras es enorme, continuó. Cuando es pequeño, tu soñar es claro. Si es grande, tu soñar es como un vuelo sobre las montañas en el cual realmente no se ve mucho. Yo aún no he soñado bastante, pero el nahual me dijo que ese ojo es mi carta de triunfo. Algún día, cuando pierda definitivamente la forma, no veré más el ojo. El ojo se convertirá en lo mismo que yo, en nada, y sin embargo estará allí como los aliados. El nahual decía que todo debe ser examinado a la luz de nuestra forma humana. Cuando no tenemos forma, nada tiene forma. No obstante, todo está presente. Yo no lograba entender lo que quería decir, pero ahora sé que tenía toda la razón. Los aliados son tan solo una presencia, y ese era el ojo. Pero por el momento ese ojo lo es todo para mí. A decir verdad, contando con ese ojo, nada más me hace falta para mi soñar, inclusive una vigilia. Todavía no he conseguido esto último. Tal vez yo sea como tú, un poco terca y perezosa. ¿Cómo realizaste el vuelo que vi esta noche?, pregunté. El nahual me enseñó a valerme de mi cuerpo para generar luces, porque de todos modos somos luz. De modo que produje chispas y destellos, y ellos a su vez atrajeron a las líneas del mundo. Una vez que he visto una, me es fácil colgarme de ella. ¿Cómo lo haces?, pregunté. Me aferro a ella. Hizo un gesto con las manos, las puso en garra y luego las juntó a la altura de las muñecas, formando con ellas una suerte de cuenco, con los dedos curvados hacia arriba. Debes aferrarte a la línea como un jaguar, prosiguió, y no separar jamás las muñecas. Si lo haces, caes y te partes el cuello y te mueres. Calló y ello me obligó a mirarla en espera de más revelaciones. ¿No me crees, verdad?, preguntó. Sin darme tiempo a responder, se agachó y volvió a emprender su exhibición de chispas. Yo estaba sereno y sosegado, y podía dedicar toda mi atención a sus actos. En el momento en que abrió los dedos de golpe, todas las fibras de su cuerpo dieron la impresión de tensarse a la vez. Esa tensión parecía concentrarse en las puntas de sus dedos y proyectarse en forma de rayos de luz. La humedad de las yemas era realmente un vehículo adecuado para el tipo de energía que emanaba de su cuerpo. ¿Cómo lo has hecho, gorda?, pregunté maravillado de verdad. Francamente no lo sé, dijo. Me limito a hacerlo. Lo he hecho infinidad de veces y sin embargo sigo ignorando cómo. Cuando cojo uno de esos rayos me siento atraída por algo.
En realidad no hago más que dejarme llevar por las líneas. Cuando quiero regresar, percibo que la línea no me quiere soltar y me pongo frenética. El nahual decía que esa era el peor de mis rasgos. Me asustó a tal punto que uno de estos días me voy a lastimar. Pero también supongo que uno de estos días llegaré a tener aún menos forma y entonces no me asustaré. Aunque por lo que recuerdo, hasta el día de hoy no he tenido problema alguno, respondió ella. Entonces, cuéntame, gorda, ¿cómo haces para dejarte llevar por las líneas? Volvemos a lo mismo. No lo sé. El nahual me lo advirtió respecto de ti. Quieres saber cosas que no se pueden saber, o no se pueden explicar con palabras. Me esforcé por aclararle que lo que me interesaba eran los procedimientos. En realidad había renunciado a dar con una explicación de los mismos, porque sus aclaraciones no me decían nada. La descripción de los pasos a seguir era algo completamente diferente. ¿Cómo aprendiste a librar tu cuerpo a las líneas del mundo?, pregunté. Lo aprendí en el soñar, dijo, pero sinceramente no sé cómo. Para una mujer guerrero, todo nace en el soñar. El nahual me dijo, tal como a ti, que lo primero que debía buscar en mis sueños eran mis manos. Pasé años tratando de encontrarlas. Cada noche solía ordenarme a mí misma hallar mis manos, pero era inútil. Jamás di con nada en mis sueños. El nahual era despiadado conmigo. Aseveraba que debía hallarlas o perecer, de modo que le mentí, contándole que había encontrado mis manos en sueños. El nahual no dijo una palabra, pero Genaro arrojó el sombrero al piso y bailó sobre él. Me dio unas palmaditas en la cabeza y afirmó que yo era realmente un gran guerrero. Cuanto más me alababa, peor me sentía. Estaba a punto de comunicar la verdad al nahual cuando el loco de Genaro me dio la espalda y soltó el pedo más largo y sonoro que yo había oído en toda mi vida. Ciertamente me hizo retroceder. Era como un viento caliente, viciado, repugnante y maloliente, exactamente como yo. El nahual se ahogaba en risa. Corrí hacia la casa y me escondí allí. Por entonces era muy gorda, comía mucho y tenía muchos gases, de modo que decidí comer mucho durante un tiempo. Lidia y Josefina me ayudaron. Ayuné durante 23 días y entonces una noche encontré mis manos en los sueños. Eran viejas y feas y verdes, pero eran mías. Ese fue el comienzo. El resto fue fácil. ¿Y qué fue el resto, gorda?, volví a preguntar. Lo siguiente que el nahual me encomendó fue buscar casas o edificios en mis sueños y observarlos, tratando de retener la imagen. Decía que el arte del soñador consiste en conservar la imagen de su sueño, porque eso es lo que hacemos de un modo u otro durante toda nuestra vida. ¿Qué quería decir con eso?, pregunté. Nuestro arte como personas corrientes consiste en saber cómo retener la imagen de lo que vemos. El nahual decía que lo hacemos, pero sin saber cómo. Nos limitamos a hacerlo. Mejor dicho, nuestros cuerpos lo hacen. Al soñar debemos hacer lo mismo, con la diferencia de que en el soñar hace falta aprender cómo hacerlo. Tenemos que luchar por no mirar, sino solo dar un vistazo, y no obstante, conservar la imagen.
El nahual me encargó que buscara en mis sueños un refuerzo para mi ombligo. Tardé muchísimo porque no comprendía el significado de sus palabras. Decía que en el soñar prestamos atención con el ombligo, por consiguiente debemos protegerlo bien. Necesitamos cierto calorcillo o la sensación de que algo nos presiona el ombligo para retener las imágenes en nuestros sueños. Hallé en mis sueños un guijarro que encajaba perfectamente en mi ombligo, y el nahual me obligó a buscarlo día tras día, por charcas y cañones, hasta dar con él. Le hice un cinturón y aún lo llevo conmigo día y noche. Al hacerlo así, me resulta más fácil conservar imágenes en mis sueños. Luego, el nahual me designó la tarea de dirigirme a lugares específicos en mi soñar. Lo estaba haciendo realmente bien, pero fue por entonces que perdí la forma y comencé a ver el ojo frente a mí. El nahual afirmó que el ojo lo había cambiado todo y me dio instrucciones para que empezara a valerme del ojo para ponerme en movimiento. Dijo que no tenía tiempo de llegar a mi doble en el soñar, pero que el ojo era aún mejor. Me sentí defraudada. Ahora me tiene sin cuidado. He utilizado ese ojo lo mejor que me fue posible. Le permito llevarme al soñar. Cierro los párpados y quedo dormida como si nada, inclusive a la luz del día y en cualquier parte. El ojo me atrae y entro en otro mundo. La mayor parte del tiempo no hago más que deambular por él. El nahual nos dijo a mí y a las hermanitas que durante el periodo menstrual el soñar se convierte en poder. Hay algo en ello que me desequilibra. Me vuelvo más osada y tal como el nahual nos enseñara, se abre una grieta ante nosotras en esos días. Tú no eres mujer, así que esto no debe tener mucho sentido para ti. Pero 2 días antes de la regla, una mujer puede abrir esa grieta y pasar por ella al otro mundo. Carlos. Extendió el brazo izquierdo y siguió con la mano el contorno de una línea invisible que al parecer corría verticalmente ante ella. Durante ese tiempo, una mujer, si lo desea, puede alejarse de las imágenes del mundo, continuó la gorda. Esa es la grieta entre los mundos. Y como decía el nahual, está precisamente enfrente en todas nosotras. La razón por la cual el nahual juraba que las mujeres son mejores brujas que los hombres es que siempre tienen la grieta delante, en tanto que un hombre debe hacerla. Te diré que soñando durante mis menstruaciones, aprendí a volar con las líneas del mundo. Aprendí a echar chispas con el cuerpo para atraer las líneas y luego aprendí a asirme a ellas. Y eso es todo lo que he aprendido hasta ahora en el soñar. Reí y le comenté que yo nada tenía que mostrar al cabo de años de soñar. No avanzó nada el Carlos. Has aprendido a convocar a los aliados en el soñar, dijo. Le conté que don Juan me había enseñado a hacer aquellos sonidos. No pareció creerme. Entonces los aliados deben venir a ti en busca de su luminosidad, dijo. La luminosidad que él dejó en ti. Él me dijo que todo brujo tenía una cantidad limitada de luminosidad para regalar, de modo que la repartía entre sus hijos de acuerdo con órdenes recibidas de alguna parte, allí fuera en esa inmensidad. En tu caso, te ha legado incluso su propia llamada. Hizo chascas la lengua y me guiñó un ojo. Si no me crees, prosiguió,
¿Por qué no haces el sonido que el nahual te enseñó y compruebas si los aliados vienen a ti? No me sentía dispuesto a hacerlo. No porque creyese que mi sonido fuera a atraer nada, sino porque no quería complacerla. Aguardó un momento y cuando estuvo convencida de que yo no lo iba a intentar, se puso la mano sobre la boca e imitó mi sonido intermitente a la perfección. Lo hizo durante 5 o 6 minutos, deteniéndose tan solo para respirar. ¿Ves lo que quiero decir?, preguntó sonriendo. A los aliados no les importa un rábano mi llamada, por muy parecido que sea a la tuya. Ahora prueba tú. Probé. A los pocos segundos se hizo oír la respuesta. La gorda se puso de pie de un salto. Tuve la clara impresión de que se hallaba más sorprendida que yo. Se precipitó a hacerme callar. Apagó la lámpara y recogió mis notas. Estaba a punto de abrir la puerta, pero se detuvo repentinamente. Un sonido aterrador no llegó de fuera. Me pareció un gruñido. Era tan horrendo y amenazador que nos hizo dar un salto atrás para alejarnos de la puerta. Mi temor físico era tan intenso que habría huido de haber tenido a dónde ir. Algo pesado estaba apoyado en la puerta. La hacía crujir. Miré a la gorda. Daba la impresión de estar aún más asustada que yo. Seguía con el brazo extendido como si fuese a abrir la puerta. Tenía la boca abierta. Parecía haber quedado paralizada en medio de un movimiento. La puerta podía saltar en cualquier momento. Nada la golpeaba, pero estaba sometida a una terrible presión como el resto de la casa. La gorda me dijo que me apresurase a abrazarla por detrás, cerrando las manos en torno a su talle, encima del ombligo. Hizo entonces un extraño movimiento con las manos. Fue como si sacudiese una toalla, sosteniéndola al nivel de los ojos. Lo repitió 4 veces. Luego realizó otra curiosa acción. Llevó las manos al centro del pecho y las colocó con las palmas hacia arriba, una por encima de la otra, sin tocarse. Los codos separados del cuerpo y alineados. Cerró los puños como si de pronto asiera 2 barras invisibles y poco a poco las fue girando hasta quedar con las palmas hacia abajo. Luego, con gran esfuerzo, realizó un hermoso movimiento, un acto en el cual parecía comprometer cada músculo de su cuerpo. Algo así como el abrir una pesada puerta corrediza, que ofreciese gran resistencia. Todo su cuerpo vibraba por el esfuerzo. Movía los brazos lenta y detenidamente, al igual que si abriese una puerta muy pesada, hasta haberlos extendido por completo. Tuve la clara impresión de que tan pronto como terminó de abrir esa puerta, por ella se precipitó un viento que nos atrajo de modo de hacernos atravesar, literalmente, la pared. Tal vez fuese mejor decir que las paredes nos atravesaron, o quizás que los tres, la gorda, la casa y yo, traspusimos la puerta que ella había abierto. De pronto me encontré en campo abierto. Veía las formas oscuras de las montañas y los árboles que nos rodeaban. Ya no ceñía el talle de la gorda. Un ruido procedente de la altura me obligó a alzar los ojos. La distinguí suspendida en el aire, a unos 3 metros por encima de mí, como el negro contorno de una cometa gigante. Experimenté una tremenda comezón en el ombligo y la gorda cayó a plomo a la mayor velocidad, pero en vez de estrellarse, se detuvo suavemente. En el momento en que la gorda aterrizó,
La picazón del ombligo se convirtió en un dolor nervioso horriblemente agotador. Algo así como si su contacto con la tierra me arrancase el interior. El dolor me hizo gritar a todo pulmón. Para entonces, la gorda se hallaba de pie a mi lado, desesperadamente, con falta de aliento. Yo estaba sentado. Nos encontrábamos de nuevo en la habitación en la que habíamos salido, en casa de don Genaro. La gorda parecía incapaz de recobrar el ritmo normal de respiración. Estaba cubierta del sudor. «Tenemos que salir de aquí», murmuró. Recorrimos en el coche un breve trayecto hasta la casa de las hermanitas. No encontramos a ninguna de ellas. La gorda encendió una lámpara y me hizo pasar directamente a la cocina trasera, al aire libre. Allí se desnudó y me pidió que la bañase como a un caballo, arrojándole agua en el cuerpo. Cogí un pequeño cubo lleno de agua y comencé a derramarlo con delicadeza sobre ella, pero lo que pretendía era que la empapara. Explicó que un contacto con los aliados como en el que habíamos tenido producía una transpiración sumamente dañina, que debía eliminarse de inmediato. Me hizo quitar las ropas y luego me bañó con agua helada. Entonces me tendió un trozo de paño limpio y nos fuimos secando en el camino de entrada a la casa. Me sentó en la gran cama de la habitación delantera, tras colgar la lámpara sobre ella, en el soporte del muro. Tenía las rodillas levantadas y ello me permitía contemplarla en detalle. Abracé su cuerpo desnudo y fue entonces cuando comprendí lo que había querido decir doña Soledad al sostener que la gorda era la mujer del nahual. No tenía formas como don Juan. Me resultaba imposible considerarla como mujer. Comencé a vestirme. Me lo impidió. Dijo que antes de poder volver a ponerme la ropa, debía asolearse. Me dio una manta para que me la echara sobre los hombros y cogió otra para ella. Ese ataque de los aliados fue realmente terrorífico, dijo una vez que nos hubimos sentado en la cama. A decir verdad, tuvimos muchísima suerte al salir con bien de sus garras. Yo no tenía idea de por qué el nahual me había indicado ir a casa de don Genaro contigo. Ahora lo sé. Es en esa casa donde los aliados son más fuertes. Escapamos de ellos por un pelo. Fue una gran fortuna para nosotros el que yo haya sabido salir de allí. ¿Cómo lo hiciste, gorda?, pregunté. Francamente no lo sé, dijo. Nada sabe. Sencillamente lo hice. Supongo que mi cuerpo supo cómo, pero cuando intento pensar en el modo preciso, lo encuentro imposible. Fue una gran prueba para ambos. No había comprendido hasta esta noche que era capaz de abrir el ojo, pero mira lo que hice. Verdaderamente abrí el ojo tal como el nahual aseguraba que podía hacer. Nunca lo había logrado antes de que llegaras. Lo había intentado, pero sin resultados. Esta vez el miedo a esos aliados me llevó a coger el ojo según las instrucciones del nahual, agitándolo 4 veces en sus 4 direcciones. Él aseveraba que se lo debía sacudir como si se tratase de una sábana y luego abrirlo como a una puerta, aferrándolo exactamente por el medio. El resto fue muy fácil. Una vez la puerta se hubo abierto, sentí que un fuerte viento me atraía en lugar de alejarme.
La dificultad, según el Nahual, consiste en regresar. Uno tiene que ser muy fuerte para hacerlo. El Nahual, Genaro y Eligio podían entrar y salir de ese ojo como si nada. Para ellos, el ojo ya no era un ojo. Decían que era como una luz anaranjada, como el sol, y también el Nahual y Genaro era una luz anaranjada cuando volaban. Yo me encuentro aún en un punto muy bajo de la escala. El Nahual decía que al volar me expandía y se me veía como un montón de estiércol en el cielo. No tengo luz. Esa es la razón por la cual el retorno es tan terrible para mí. Esta noche me ayudaste. Me atrajiste 2 veces. Te mostré mi vuelo porque el Nahual me ordenó dejártelo ver, por difícil o pobre que fuese este. Se suponía que con mi vuelo te ayudaba, tal como se suponía que tú me ayudabas al no ocultarme tu doble. Vi todo tu accionar desde la puerta. Estabas tan atareado sintiendo pena por Josefina que tu cuerpo no advirtió mi presencia. Vi cómo tu doble salía de la coronilla. Lo hizo retorciéndose como un gusano. Vi un estremecimiento que comenzaba en tus pies y te recorría por entero. Luego salió el doble. Era como tú, muy brillante. Era como el propio Nahual. Es por eso que las hermanitas quedaron petrificadas. Comprendí que creían que se trataba del Nahual en persona, pero no logré verlo todo. Perdí el sonido porque no tenía atención para ello. ¿Cómo has dicho?, pregunté. El doble requiere tremendas cantidades de atención. El Nahual te dio esa atención a ti, pero no a mí. Me dijo que ya no tenía tiempo. Agregó algo más acerca de cierta clase de atención, pero yo estaba muy cansado. Me quedé dormido tan repentinamente que ni siquiera tuve tiempo de poner a un lado mi libreta. Fin de la parte 9 y fin del capítulo 3, La Gorda. Pues bueno, gracias por escucharnos y acompañarnos en estos espacios en audio. Nos volveremos a encontrar en una próxima entrega. Y adiós. Saludos a la distancia.